8. Las diversas materias de lectura. Ya en anteriores ocasiones hemos observado cómo para cada materia de lectura existen métodos propios. El lector debe conocer, y dominar a la perfección, las diversas técnicas de lectura rápida, pero igualmente debe saber aplicarlas convenientemente en cada caso particular. Solo así sus lecturas serán todo lo fructíferas que cabría esperar sin que se exponga a una innecesaria, y lamentable, pérdida de tiempo. La forma idónea de trabajo consiste en combinar de manera inteligente las diversas técnicas de lectura según las exigencias particulares del material. Lectura de periódicos. La lectura de un periódico, cosa que más o menos hacemos todos los días, debemos realizarla con espíritu pragmático. Ir directamente y sin rodeos a aquello que nos interesa, a lo estrictamente fundamental en cada una de sus columnas, para devorarlo, en el menor espacio de tiempo posible. Esta actitud mental nos pone en perfecta sintonía con el espíritu que alienta en las páginas del periódico. Estilo parco, escueto, funcional. Se trata de pasarnos una información con la mayor brevedad y precisión posibles. En consecuencia, nuestra lectura podrá ser extraordinariamente rápida. Un periódico puede leerse con provecho en poco más de un cuarto de hora. Todo consiste en que seamos capaces de proceder de la manera siguiente. En primer lugar, fijaremos con claridad y precisión nuestro objetivo. Una mirada rápida a los encabezamientos nos permitirá identificar aquellos artículos que nos interesen. Por tanto, hojearemos por encima las páginas del periódico antes de proceder a su lectura. Juzgado como interesante un artículo X, se impone aplicar la técnica del skimming de visión general. Su empleo nos garantiza una visión global rápida del artículo con la cual precisaremos hasta qué punto fue acertada o no nuestra valoración primera del mismo, con base en su título. Estableceremos así si nos conviene o no leerlo con más detenimiento. La técnica de la lectura inteligente del párrafo juega aquí un papel de capital importancia. En los periódicos, y hablando en un sentido general, esta técnica se facilita bastante. Los redactores suelen tener como norma el relatar lo esencial de la historia en el primer párrafo. Al centro colocan los detalles aclaratorios, los ejemplos y anécdotas y, en el último párrafo, nos aparece la conclusión final de todo lo anteriormente explicado. Un artículo que no posea verdadero interés para nosotros no merece ser leído íntegramente. Leeremos únicamente el primer párrafo, el segundo y el último. Una simple ojeada bastará para el resto. Por el contrario, cuando el artículo nos interese, leeremos con más detenimiento, una vez realizada la lectura previa de visión general. Lectura de revistas. Cuanto hemos explicado con respecto a la lectura de periódicos es igualmente válido para la lectura de revistas. También aquí es recomendable una lectura rápida, de reconocimiento, siguiendo las normas del skimming de visión general, para inmediatamente realizar una lectura más intensa de aquellos pasajes que posean verdadero interés para nosotros. Las revistas se dividen en revistas de carácter general y revistas técnicas y especializadas. No hace falta advertir que para leer estas últimas con un buen aprovechamiento, será indispensable el perfecto dominio del vocabulario técnico en ellas empleado. Por último, recordemos que tanto en la lectura de periódicos como en la lectura de revistas, debemos aprovechar al máximo la amplitud de nuestro campo visual en sentido vertical. Gracias a la estructuración de la página en 2 o más columnas, generalmente bastante angostas, podremos poner en práctica la técnica de la lectura vertical con un máximo aprovechamiento, llegando a abarcar 2 y 3 líneas con cada golpe de vista. Esto agilizará extraordinariamente nuestra lectura. Lectura de libros. En páginas anteriores ya adelantamos algo sobre cómo debe leerse un libro para obtener el máximo provecho de su contenido. Creemos además que el lector que haya seguido con interés el desarrollo íntegro de este curso de lectura rápida, y que haya asimilado las diversas técnicas propuestas, estará en disposición de enfrentar por sí solo la lectura de cualquier tipo de material. No querríamos pecar de redundantes. De todas formas, quizás sea necesario analizar ahora, con más detalle, la lectura específica de tan importante medio de comunicación. El título. Es de suma importancia reflexionar detenidamente sobre el título antes de iniciar la lectura.
Cuando el título de un libro ha sido acertadamente escogido por el autor, viene a ser como la quintesencia de su pensamiento, la apretada síntesis y el más preciso resumen. Profundizar en el sentido que se oculta tras las palabras del título, posibilita el que conectemos directamente con el tema fundamental de la obra, y que adquiramos de entrada la actitud mental idónea para enfrentarnos a su lectura. El índice. La consulta detenida del índice nos confirmará en nuestras previsiones, nos demostrará si esa idea primera, general, que nos hicimos de la obra reflexionando sobre el título, era acertada o no. Pero además nos dará ideas sobre la estructura y la organización general del escrito, ordenación de la materia por capítulos y qué temas concretos serán tratados en cada uno de ellos. Con esta información podremos formarnos un cuadro mental bastante completo y detallado del libro, lo que nos facilitará posteriormente el skimming de visión general. Introducción. En la introducción el autor nos hablará de los diversos aspectos tratados en su libro, de los problemas básicos abordados y sus posibles soluciones, de las tesis que sostiene y del plan adoptado para exponerlas y desarrollarlas. Asimismo nos hablará de los problemas que tuvo que resolver para la realización de su libro y del público al cual lo dirige, etc. De ahí la importancia de leer la introducción. Una vez terminada su lectura conoceremos un poco más a fondo el contenido del libro y nos resultará mucho más fácil leer buscando las ideas fundamentales de la obra. Gráfico. Antes de comenzar la lectura de cualquier libro, debemos consultar detenidamente el índice. Los capítulos. Para la lectura de los distintos capítulos, debemos emplear la técnica de la doble lectura ya explicada y que el lector debe dominar a la perfección. Una lectura previa, general. Una segunda lectura más lenta, deteniéndose en aquellos pasajes verdaderamente trascendentales. Ilustraciones. Las ilustraciones, los gráficos, etc., son siempre de gran provecho. Debemos tenerlos en cuenta. Insistimos en algo que ya hemos mencionado con anterioridad. Es importante prestar atención especial a las gráficas e ilustraciones, pues por su carácter sintético, generalmente, pueden completar y ampliar nuestra comprensión del texto. Notas al pie de página. Muchas veces podemos dejarlas a un lado, pero conviene siempre leerlas al menos una vez para valorarlas adecuadamente. Algunas veces son aclaraciones de la editorial, otras referencias bibliográficas, etc. Pero nos podemos encontrar con notas que enriquezcan extraordinariamente el texto y que nos aclaren algún punto de importancia del mismo. Por tanto, debemos también tenerlas en cuenta. Como habrá podido observar el lector, lo que proponemos no es más que un leer con método, una lectura racional, paso a paso estructurada, debidamente organizada, sabiendo qué buscamos y cómo conseguirlo. Ahora bien, para que nuestra lectura sea más completa y para garantizar una mejor comprensión, asimilación y posterior retención de lo leído, debemos tener en cuenta la siguiente norma. Una vez terminada la obra volveremos a ella con una lectura rápida, utilizando la técnica del skimming de visión general. Con nuestros conocimientos aún frescos repasaremos al menos los capítulos esenciales guiándonos por el índice. Esta vez solo iremos a las frases principales de cada página. La utilidad de esta revisión es incuestionable. Con ella lograremos una mejor fijación de los conocimientos recién adquiridos. Gráfico. Es importante prestar atención a los gráficos e ilustraciones. Por su carácter sintético nos ayudan a completar y ampliar nuestra comprensión del texto. Ejercicios. 1. Ejercicios de comprensión rápida. Lea lo más rápidamente posible, sin emplear la tarjeta y reconozca en cada grupo las 3 palabras relacionadas con la que sirve de encabezamiento. Fuego. Naranja, plumero, loco, planeta, caballo, galeón, cocina, pomada, campaña, gorila, salón, semáforo, humo, privado, reyerta, leña, túnica, página, alfabeto, partitura, luna. Poeta. Jabón, jubón, joven, azulejo, calcetín, arquitecto, moza, misa, musa, guante, aguante, magnate, agujero, maestro, libro, película, metro, silla, Sevilla, parrilla, hornilla, aspiración, aspirador, inspiración. Hambre.
sillón, cajón, cinturón, linimento, alimento, pincel, pastel, vapor, humor, calor, encuentro, familia, afable, baúl, famélico, ganar, manual, tormenta, orquesta, palestra, mastaba, templo, estrella, estrechez. Cantante. Lámpara, barullo, murmullo, muralla, ópera, delfín, casco, atril, tijera, repóstera, vestido, capitán, bosque, cucharilla, jabalí, melodía, cristal, revista, pintor, alacrán, relojería. 2. Velocidad de lectura. Lea el siguiente texto una sola vez y verifique con un cronómetro el tiempo empleado. México posee una riqueza potencial fabulosa y un subdesarrollo de tecnología e infraestructura que se traduce en graves y acusadas diferencias sociales. Seguramente esto es cosa conocida. También lo es, aunque sea como mito o fabulación, que en este país hubo un proceso revolucionario complejo, ambiguo e intrincado. Mezcla de intuición y populismo en su arranque, de claudicaciones y renuncias después. Posiblemente sea el sector cultural el que ofrezca en alguno de sus ámbitos una huella revolucionaria más palpable, no solo en su concepción, sino también en su disfrute. Mi aproximación al tema es de todos modos forzosamente parcial, tanto en el manejo de cifras, como en el espacio al que me refiero. México es un país de enormes dimensiones que concentra de 11 a 13 millones de habitantes en el Distrito Federal, que es la capital. Aunque esta cifra representa casi la tercera parte de la población total, es evidente que los problemas son muy distintos entre el Distrito Federal y los estados. Por otra parte, existe otra circunstancia poco conocida por nosotros que nos exige relativizar siempre la problemática cultural mexicana. Casi 15 millones de indígenas viven en comunidades cerradas y en durísimas condiciones. Desconocen el castellano y hablan náhuatl, otomí, maya u otras de las lenguas prehispánicas mesoamericanas. México dedica a la conservación, producción y difusión cultural cantidades muy elevadas en relación a la renta, per cápita, existente. No todos los sectores se ven beneficiados del mismo modo. La financiación cultural ha obedecido más de una vez a determinados caprichos personales durante el sexenio correspondiente a una planificación coherente, pero no cabe duda que se ha ido formando una infraestructura cultural de dimensiones cada vez más amplias y sólidas. Particular hincapié se ha hecho en la localización, mantenimiento y restauración de las zonas arqueológicas prehispánicas. Actualmente existen catalogadas unas 12.000. Esta cifra puede orientarnos sobre la ingente obra emprendida, dada la magnitud de lo que fueron las ciudades y centros religiosos de Mesoamérica. La visita a Teotihuacán, Tlatelolco, Cholula, Chichén Itzá, Palenque, Tula, Tajín, etc., o el estado actual de las excavaciones de lo que fue el templo mayor de Tenochtitlán, capital azteca sobre la que se construyó la Ciudad de México, dan una idea del volumen de inversiones empleado y de la formidable tarea que queda por hacer. Juana Hormigón, México. Cultura y subdesarrollo. Número de palabras del texto: 385. Tiempo de lectura. Palabras por minuto: 3. Test de comprensión. Marque sus respuestas. 1. La capital de México concentra A. De 10 a 15 millones de habitantes. B. De 11 a 13 millones de habitantes. C. De 5 a 8 millones de habitantes. 2. De los casi 15 millones de indígenas mexicanos. A. Todos hablan castellano. B. Lo desconocen totalmente. C. Hablan castellano con términos prehispánicos. 3. La financiación cultural en México corre a cargo A. Del Estado. B. De entidades ciudadanas o comunales. C. De inversiones privadas. 4. El número de zonas arqueológicas prehispánicas catalogadas actualmente es de A. 12.000. B. 25.000. C. 18.000. 5. La actual Ciudad de México está construida sobre la antigua A. Teotihuacán. B. Tlatelolco. C. Tenochtitlán. 4. Ejercicio para alcanzar una mayor agilidad de la vista. Siguió el segundo, monstruo al primero. Logró el soldado desasirse, se arrastró cautelosamente, hacia Orcel por entre los matorrales incendiados.
se las arregló para llegar con vida al foso, que bordea el camino, y consiguió de esta manera entrar en Woking. Ya, las palabras se le entrecortaban como en una letanía. Le fue imposible seguir caminando. Le pareció que no quedaban vivas, sino muy pocas gentes, y estas, enloquecidas en su mayoría y cubiertas de quemaduras. El incendio le hizo dar un rodeo, y se ocultó entre los escombros de una pared calcinada al advertir que regresaba uno de los marcianos. Le vio perseguir a un hombre, agarrado con uno de sus tentáculos de acero y estrellarle los sesos contra el tronco de un pino. Y al fin, al caer la noche, se atrevió el artillero a correr y pudo llegar al terraplén de la estación. Avanzó furtivamente por la vía en dirección a Maybury, esperando que el peligro se alejara al aproximarse a Londres. H. G. Wells, La Guerra de los Mundos. 5. Lea lo más rápidamente posible el texto, tratando de captar los datos siguientes. A. ¿En qué consiste la originalidad de la publicidad radiofónica? B. ¿Qué cantidad de transistores fueron importados en 1969 a Estados Unidos? C. ¿Cuántas emisoras de gran potencia posee Estados Unidos? La publicidad radiofónica ofrece la originalidad de ser el único medio importante que se dirige a otro sentido que el de la vista, lo que no es, evidentemente, el caso de la publicidad televisada. Es interesante dar aquí algunas cifras que hagan resaltar la importancia de la radio y la televisión en Estados Unidos. Existen en este país, alrededor de 230 millones de aparatos receptores de radio. La fabricación de receptores portátiles ha pasado de 4 millones en 1957 a 10 millones en 1969, ese mismo año fueron importados 30 millones de transistores, la mayoría procedente del Japón. Más de 62 millones de aparatos de televisión están en servicio, y se calcula que el 99,5% de los hogares posee uno o varios receptores. Alrededor de 400 emisoras de radio de pequeña potencia y 500 de gran potencia están repartidas por todo el territorio, conectadas a 4 cadenas radiofónicas. B. De Place H. Verdier, La publicidad. 6. Escoja un libro que sea de su agrado o, en su defecto, un artículo de revista de amplitud considerable y ponga en práctica la técnica del skimming de reconocimiento, con el objeto de hacerse con una idea general de su contenido en el periodo de tiempo más breve posible. Para un óptimo rendimiento, tenga en cuenta las normas siguientes. 1. Examine con detalle el título y el índice. 2. Deseche la escrupulosidad excesiva y ponga en práctica la técnica de la lectura inteligente del párrafo. Céntrese en la búsqueda de la idea esencial. Las frases secundarias deben ser dejadas a un lado. 3. Una vez descubierta la idea esencial de un párrafo, pase inmediatamente al siguiente sin ningún tipo de remordimientos. 4. Tenga en cuenta que los párrafos de transición carecen de frase principal. Pueden por tanto leerse muy rápidamente. 7. Responda a las siguientes preguntas. ¿A qué aspectos fundamentales intervienen en el proceso de la lectura? B. ¿En qué consiste básicamente el curso de lectura rápida? C. Explique brevemente por qué son los lectores rápidos los que sacan un mayor partido del tiempo dedicado a sus lecturas. D. ¿Qué inconveniente presenta la lectura lenta, palabra por palabra? Razone detenidamente su respuesta. E. Enumere cuáles son los requisitos indispensables para el aprendizaje de las modernas técnicas de lectura. F. ¿Qué elementos del ojo se encargan de la refracción de la luz? G. Básicamente, ¿en qué consiste el fenómeno de la acomodación? H. ¿Qué entendemos por campo visual? ¿Y qué son las fijaciones? Explique por qué solo cuando éstas se producen podemos hablar con propiedad de lectura. J. Enumere los denominados malos hábitos de lectura. K. Lo esencial de la lectura, en definitiva, es la comprensión cabal de lo leído y la actitud mental correcta frente al texto. Explique por qué es esto así. L. Razone con un ejemplo por qué no hay que leer jamás palabras sino ideas. M. Denominamos al párrafo unidad de pensamiento, ¿por qué? N. ¿Qué entendemos por frase principal?
ñ de qué modo se realizan a través de las frases secundarias las distintas ampliaciones, matizaciones, etc., de la frase principal dentro del párrafo. O, dentro del párrafo, ¿qué entendemos por palabras, señal? Ponga algunos ejemplos de los distintos tipos existentes. P de que dependerá la velocidad de lectura y la técnica que empleemos en cada caso concreto. Q en qué consiste el skimming y cuántos tipos podemos distinguir. R, explique brevemente qué proceso debemos seguir para sacar el máximo partido de la lectura de un libro. Respuestas. Ejercicio 1. Fuego. Cocina, 1, leña. Poeta. Musa, libro, inspiración. Hambre. Alimento, pastel, famélico. Cantante. Ópera, atril, melodía. Ejercicio 2 libre. Ejercicio 3. Pregunta 1, respuesta B. Pregunta 2, respuesta B. Pregunta 3, respuesta C. Pregunta 4, respuesta A. Pregunta 5, respuesta C. Ejercicio 4 libre. Ejercicio 5. Verifique los datos en una segunda lectura. Ejercicio 6 libre. Ejercicio 7. Respuesta a la pregunta A, 2 aspectos. Uno físico, la percepción visual, y otro intelectual, la comprensión mental de lo leído. Respuesta a la pregunta B, siendo fundamentalmente práctico, en un mantenimiento inteligente de los dos aspectos fundamentales que intervienen en el proceso de la lectura, la percepción visual y la comprensión mental. Respuesta a la pregunta C, son los que mejor captan el sentido de lo leído, ya que pueden hacerse con las relaciones internas del texto y con las múltiples particularidades de su estructura en el menor tiempo posible. Respuesta a la pregunta D, una mala e inadecuada comprensión de lo leído además de una extraordinaria pérdida de tiempo. Una lectura lenta desarticula el rítmico y lógico fluir del pensamiento a través del párrafo, lo cual hace en extremo difícil captar globalmente el sentido de un escrito. Respuesta a la pregunta E, el buen funcionamiento de los ojos. Poseer una decidida voluntad de superación de la propia destreza de lectura. Determinar nuestro punto de partida, es decir, calcular a qué velocidad somos capaces de leer habitualmente con un máximo de comprensión. Descubrir qué cosas nos impiden una lectura rápida y eficiente. Malos hábitos de lectura, etc. Someternos al entrenamiento de la percepción visual. Respuesta a la pregunta F, el cristalino, el humor vítreo, el humor acuoso, la córnea. Respuesta a la pregunta G, es la modificación del cristalino por la acción de las fibras del músculo ciliar a fin de que la imagen de los objetos se forme en la retina nítida y clara, a pesar de las distintas distancias a que contemplemos los mismos. Respuesta a la pregunta H, es la parcela de realidad, siempre limitada, que podemos percibir con nuestros ojos en actitud de reposo. Respuesta a la pregunta I, son las breves detenciones que, en diversos puntos de las líneas, realizamos con nuestros ojos al leer. Solo entonces puede el ojo registrar un grupo más o menos amplio de palabras. Mientras salta de un punto a otro, el ojo no ve. Respuesta a la pregunta J, las regresiones, la vocalización y la subvocalización, los movimientos corporales innecesarios. Respuesta a la pregunta K, porque la misma percepción visual no puede jamás llegar a su perfecto desarrollo sin la adecuada actitud mental. Y, por otra parte, de nada nos servirá leer deprisa sin la adecuada comprensión de lo leído. Respuesta a la pregunta L, cuando el lector lento, palabra por palabra, se encuentra, por ejemplo, con palabras polisémicas, y queda totalmente desconcertado ante las mismas, con la consecuente pérdida de tiempo y disminución de su concentración en la lectura. Respuesta a la pregunta M, con base en que todo él, generalmente, gira en torno a una sola idea. Respuesta a la pregunta N, será aquella en la cual venga contenida, o expresada, la idea esencial del párrafo. Respuesta a la pregunta Ñ, expresando con distintas palabras la misma idea de la frase principal. Expresando aún más claramente el sentir del autor al rechazar otro modo distinto de pensar. Razonando o explicitando con más detalle el contenido de la frase principal.
Respuesta a la pregunta O, son aquellas palabras que, a modo de señales, y a lo largo de todo el párrafo, nos van indicando las variaciones del desarrollo del curso del pensamiento dentro del mismo, haciéndonos más fácil su adecuada captación. Ejemplos. Palabras avance. También, asimismo, igualmente, del mismo modo, etc. Palabras pausa. Porque, con tal que, por ejemplo, etc. Palabras retroceso. Pero, sin embargo, no obstante, etc. Respuesta a la pregunta P, de la intención con que se lea y de la mayor o menor complejidad del texto. Respuesta a la pregunta Q, el skimming es la más veloz de todas las lecturas. Es una técnica especialmente conocida para sacar lo más importante de un escrito, lo esencial del mismo. Respuesta a la pregunta R, reflexionar detenidamente sobre el título antes de iniciar la lectura. Consultar el índice. Leer con atención la introducción. Emplear la técnica de la doble lectura, una lectura previa, general, empleando el skimming de reconocimiento, y una segunda lectura más detenida, para los distintos capítulos. Tener en cuenta los gráficos y las ilustraciones. Leer al menos una vez las notas al pie de página. Una vez terminada la obra volveremos a ella con una lectura rápida, utilizando la técnica del skimming de visión general.